desiertos, menos bosques, derretimiento de glaciares y la contaminación del mar. El calentamiento global no espera. ¿Qué vas a hacer? Sábado Verde. Sigamos buscando respuestas juntos. Bueno, anticipábamos, en Argentina hay 17.000 glaciares, el tamaño que ocupan es aproximadamente unas 40 veces la ciudad de Buenos Aires. La Ley de Protección de Glaciares y el Ambiente Periglacial tiene como misión preservarlos como una reserva de recursos hídricos estratégica para el consumo humano, para la agricultura, la protección de la biodiversidad y también como atractivo turístico en algunos casos. Desde la aprobación de la Ley de Glaciares en 2010 hubo una fuerte resistencia del sector minero, apelaciones en la justicia, gobernadores también que apoyaron esas iniciativas. Uno de los artículos de la ley prohíbe alterar la condición natural del terreno donde se desarrollan las explotaciones. Sobre esta es la cuestión que la Corte Suprema de Justicia seguramente se va a expedir en los próximos días, porque Barrick Gold en el medio está pidiendo la prohibición de la ley. ¿Qué dice la presentación de Barrick Gold? Que la ley nacional no puede prohibir la explotación minera. Esta Barrick Gold es la misma que tuvo que pagar una multa de 145 millones de dólares por el derrame de cianuro que ocurrió en Veladero en septiembre de 2015, el mayor accidente ambiental que tuvo la minería en la Argentina. Bueno, vamos a ver qué puede pasar en cada caso, ¿no? Si finalmente se impone Barrick Gold o si la Corte Suprema de Justicia fallará en favor del interés colectivo. Para eso consultamos a Enrique Viale, que es abogado ambientalista y alguien que sigue muy de cerca todas estas cuestiones con verdadera pasión. Enrique, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bien, muy buen día. Esperamos tus comentarios. Aparentemente la semana que viene dictaminaría la Corte, ¿no? Sí, a ver, nosotros venimos hace un tiempo, la Corte viene diciendo que en este primer semestre, que ahora ya empezaríamos el segundo, iba a sentenciar, ya a tener una sentencia en esta causa, y ahora todos los rumores dicen que va a ser este martes, ¿no? Los martes generalmente la Corte saca su sentencia, y esperemos de una vez por todas. Recordemos, la ley es del año 2010, ¿no? Así es. Es decir, que el año que viene se cumplen 10 años de su sanción. En realidad, recuerden que también había sido sancionada, es una larga historia de la ley, ¿no? Uh-huh. Que en el 2008 fue vetada por la entonces Presidenta de la Nación, y luego logramos su sanción en el año 2010. Pero es una historia muy larga, ¿no? La argumentación de los intereses mineros, ¿podría tener alguna cabida? ¿Puede defenderse esa posición desde alguno de los jueces? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, nosotros creemos que no, que el derecho ambiental claramente señala que esa ley es totalmente inconstitucional, y además se pondría en peligro gran parte del ordenamiento jurídico ambiental argentino. Eso a nosotros nos preocupa muchísimo, ¿no? Esto sería un efecto dominó. Si el Congreso Nacional no puede sancionar normas que protejan lugares tan elementales como los glaciares, estaríamos en problemas. Y también estaría en problema la ley de bosques, la ley general de ambiente, que establece el principio preventivo y precautorio. Es decir, la verdad que... Y después lo que está en juego son intereses corporativos de una empresa que quiere sacar unas toneladas de oro para que termine una bóveda de un banco suizo, o el agua de los argentinos. Recuerden que los glaciares, vos hiciste un informe muy importante en ese momento cuando se estaba sancionando la ley. Fue un informe muy, muy importante para que tomen conciencia la población, incluso de algunos legisladores, que los glaciares son fábricas de agua, ¿no? Así se las llama comúnmente, porque de ahí nacen gran parte de los ríos que surcan nuestro país, y a medida que van recorriendo nuestra geografía, van dando vida, trabajo, etcétera, ¿no? Son muy importantes los glaciares. No es una cuestión paisajística, muchas veces los glaciares uno lo tiene como una cuestión paisajística, ¿no? Sino que son fundamentales
para la vida de los ecosistemas, para la vida y para la producción y para el trabajo de la Argentina. Sí, cuando uno lee la resistencia de Barrick Gold y de otras, algunos gobernadores y otras corporaciones que resisten de este modo, también se asemeja de algún modo a los sectores agropecuarios que se resisten a las zonas restringidas para que las fumigaciones no se hagan sobre escuelas nada menos. Parece una cosa como muy visiblemente desatinada, ¿no? Que alguien se oponga a que se fumigue una escuela para, vos me citabas recién el ejemplo de la minería, para llevarse unos kilos de oro a un banco, acá sería para producir algunas toneladas más de soja o de maíz, de lo que sea, ¿no? Bueno, es muy parecido eso, porque hay que recordar, la ley de Glacet no es una ley antiminera, sino lo que dice es algo muy razonable. En un artículo dice, prohíbese la actividad minera en los glaciares, que parece algo elemental, ¿no? Porque no hay forma de hacer actividad minera sobre glaciares sin destruirlos, ¿no? Es algo que no resiste el más mínimo análisis, digo, pensar lo contrario. ¿Y qué tanta explotación de Barrick Gold hay en zonas de glaciares? ¿Qué tal, Juan? Te saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien. A ver, Barrick en este momento tiene un emprendimiento minero en funcionamiento, que es Veladero, en San Juan, y ese emprendimiento está violando la ley de glaciares. Nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Ya ha destruido glaciares y ambiente periglaciar su actividad. Y Barrick tiene otro emprendimiento, no en ejecución, sino como proyecto, que es el famoso Pascualama, que es ese binacional, que también está sobre glaciares y ambiente periglaciar. ¿Y esto está en funcionamiento al día de hoy? ¿O funcionó por lo menos en los últimos 9 años? Hace muchos años, y es la que tuvo el mayor derrame ambiental minero de la historia en el año 2015, con millones de litros de solución cianurada sobre los ríos. Y era lo que decíamos, ¿no? Contaminó 5 ríos ese derrame. Ahora, en términos técnicos legales, ¿no? Para ir entendiendo un poco cuál es la capacidad de acción que tiene esta minera mientras se espera el fallo, mientras seguimos esperando el fallo. Mientras tanto, Barrick Gold tiene la capacidad de seguir actuando sobre estas zonas que están prohibidas por esta ley. Es más, hay 40 proyectos que podrían estar violando la normativa y ya en actividad, ¿no? Sí, algunos en actividad y otros como proyecto, ¿no? Claro. 44 proyectos mineros en un documento interno de la propia Secretaría ahora de Ambiente de la Nación, un documento que no estaba hecho público, que nosotros accedimos a través de un allanamiento que ordenó el juez Casanero mientras investigaba los derrames. Y ahí encontramos, a ver, la acción judicial de Barrick es una confesión, ¿no? Si uno no va a destruir glaciares y no va a tocarlos, porque eso es lo que dicen ellos, no cuestionaría la ley. Si la propia ley es una confesión. Lamentablemente hay gobernantes, empresas, que creen que sacar esos pocos toneladas de oro es más importante que los glaciares. O sea, creen que es eso, ¿no? Es como una especie de sálvese quien pueda ahora, y bueno, y después veremos, ¿no? Ahí hay una visión así muy cortoplacista también, ¿eh? Además de corrupción, etcétera, ¿no? Barrick es una empresa que no tiene historia, sino tiene prontuario en el mundo. Cuando nombraste recién la corrupción, pensaba en el dinero de la multa, ¿no? Como el derrame de 2015 que nombraste vos, que nombró Sergio, donde los daños básicamente son como hasta... no se pueden medir en su totalidad la magnitud del impacto. Y esta multa, ¿no? Como millonaria que se le aplica a Barrick Gold, ese dinero de la multa, por ejemplo, ¿es puesto después para mitigar los daños de este impacto? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con todo ese entramado? No, bueno, a ver, primero hay que decir, esa multa que nos parece millonaria, y obviamente para cualquiera de nosotros lo es 145 millones de pesos, en este momento son 3 millones de dólares. 3 millones de dólares para Barrick es menos que la caja chica, o sea, lo maneja un gerente zonal, digo, porque esos dineros, y nosotros habíamos hecho la cuenta en ese momento, que era un poco más de dólares, porque el dólar estaba más barato en Argentina. Barrick lo sacaba solo en oro y saca otros minerales en 4 o 5 días de los 20 años de explotación que tiene, o sea que para ellos la multa
fue casi como un acuerdo que hicieron con el gobierno porque había mucho revuelo en un tema que estaba empezando a tomar los medios nacionales. Entonces quisieron descomprimir anunciando una multa que parecía millonaria. Y lamentablemente no llega. Nosotros, antes del derrame, una de las localidades más luchadoras contra esto, que está arriba abajo de la mina, es Hacha. Y Hacha no tenía ni internet. O sea, antes del derrame. Después del derrame empezaron a poner. No tenía tenía 2 avenidas nada más, 2 calles con asfalto, es decir, tenía una situación increíblemente, o sea, no son ni prolijos en esas cosas, ¿no? No tenía, no había internet en todo ese pueblo en el 2015. Después empezaron a poner y ahora hay, de mala calidad, pero algo hay. Bueno, y es así, ¿no? Es la historia. Esto pasa en toda América Latina, sí, en el Perú minero pasa exactamente lo mismo. Ahora, a su vez también decías que en función de este fallo que se dé por parte de la Corte, estarían en problema, en caso, digo, de que el fallo no sea lo esperable, que sería que se respete la ley de glaciares, estarían en problemas otros tipos de leyes también, como la ley de bosques. Nos corremos un poco, digo, vayamos un rato a la ley de bosques. Tampoco se estaría respetando, digo, es otra ley que en la práctica, en el ejercicio, no se está respetando en su totalidad. Recuerdo hace 2 años y medio, cómo vienen manifestándose, por ejemplo, vecinos de Córdoba con cómo se está desmontando el bosque nativo, en teoría áreas protegidas por la misma ley. Bueno, eso es algo, muy común, el incumplimiento de las leyes ambientales en nuestro país. Nosotros tenemos, en algunos casos, muy buenas leyes, y el problema es que no logramos una aplicación efectiva. Nosotros, por el incumplimiento de la ley, por ejemplo, de glaciares, este año es muy probable que vayan a juicio oral 3 exsecretarios de Ambiente de la Nación y un secretario de Minería de la Nación. Es decir, volcamos a lo penal el incumplimiento de estas leyes. En el tema de bosques, estamos tratando de buscar esas cosas, y si bien no hemos logrado su aplicación efectiva, es mejor que estén que no estén, ¿no? Porque muchas veces está ese dilema. Bueno, las leyes entonces no sirven. Por supuesto que nosotros queremos que un cambio de conciencia, gobernantes que piensen de otra manera, pensar otros modelos productivos es la salida, pero mientras tanto estas leyes nos sirven como tener algún tipo de herramienta para parar toda la locura. Además, no hay ningún tipo de límite. Además hay que apuntar, ahora que estamos por acá, que esto genera, además del terrible daño ambiental, la falta de controles, muertes concretas de personas. Es lo que está ocurriendo en Vaca Muerta. En 15 meses de operaciones fallecieron 8 operarios en la cuenca neuquina. Digamos, me parece que eso que suele aparecer en los recuadros debiera también llamarnos un poco la atención, porque no debe haber otra actividad en la Argentina que provoque tal cantidad de muertos en apenas un poco más de un año, ¿no? No, Vaca Muerta es una zona de sacrificio, ya no solo ambiental, sino de los cuerpos de los propios trabajadores. Y es realmente grave, ¿no? Y en el altar, ese sacrificio es en el altar de las ganancias de grandes multinacionales petroleras, o para sacar uno también, ¿no? Digo, nosotros eso lo cuestionamos hace mucho tiempo, no. En Argentina existe el consenso de Vaca Muerta, el consenso de fracking, lamentablemente, donde reúne este consenso, entre comillas, ¿no? Gobierno, oposición, periodistas, son muy pocos los que se animen a cuestionar a Vaca Muerta, ¿no? Incluso del lado periodístico, también vos lo sabés. Todos queremos ver, y eso está muy por nuestra historia, la historia de América Latina, ¿no? Esa visión eldoradista, El Dorado, esa ciudad que en realidad no existía, pero que estaba en los cuentos, en los mitos, esa ciudad que estaba llena de riquezas y que nos iba a salvar. Y eso recorre y está en el ADN. Sí, lo anunciamos, lo anunciamos a viva voz, que esta vez nos va a salvar Vaca Muerta. Esta vez sí. Porque era Loma de la Lata en un momento, hace varias décadas, ¿no? Exacto. Y no fue, y así, ¿no? Estás escuchando esta mañana a Enrique Viales, abogado ambientalista. Hablamos antes sobre la ley de glaciares. Se va a expedir la Corte Suprema de Justicia en los próximos días seguramente. Ojalá lo haga en favor del ambiente y de todos nosotros. Ahora de Vaca Muerta, y por ahí terminamos, si te parece, Enrique, con lo de la gran profusión de los agrotóxicos en la Argentina. ¿Qué cantidad se está derramando, ya no solo sobre el campo, sino sobre casas, escuelas y demás? Hoy vas a estar en Exaltación de la Cruz. Ahí declararon el estado de emergencia, ¿no?
Justamente hoy voy a estar a la tarde en Exaltación de la Cruz en una charla con vecinos y vecinas. La situación es muy grave. Yo creo que la problemática de los agrotóxicos es quizá la mayor, miren, para decir eso después de vaca muerta, etcétera, es la mayor problemática socioambiental de Argentina. Por su extensión, por la cantidad de afectados, por la cantidad... En Argentina se arrojan 400 millones de litros de agroquímicos anualmente, es decir, 10 litros por persona, y es, por ejemplo, Argentina la mayor aplicadora de glifosato, una sustancia cuestionada en todo el mundo, por persona del mundo, ¿no? Es decir, somos un gran experimento masivo. En este momento, solo la soja transgénica ocupa 23, 24 millones de hectáreas, que es una superficie equivalente a 3 veces Irlanda, digo, para que nos demos un poco una idea. Andrés Carrasco, justamente lo nombro, porque es el que decía eso, ¿no? Argentina está sufriendo una especie de experimento a cielo abierto, ¿no? Un gran experimento a cielo abierto de ver qué pasa con una aplicación masiva de agroquímicos que son adictos, de soja, de semillas transgénicas que son adictas a los agroquímicos. Un poco estamos probando, se está probando qué pasa masivamente. Y los resultados son realmente escalofriantes, son aumentos de las cantidades de enfermedades, etcétera, que se ven claramente. Y todos contaminados con agroquímicos. No hay nadie, ninguna de tus oyentes, si se hace un examen de orina o de sangre, no va a tener agroquímicos en su... Aunque vivamos en las ciudades, ¿cómo es posible que todos tengamos ese residuo? Digamos, ¿desde dónde vendría? ¿Desde el agua? No, el agua, los alimentos, las frutas, las verduras, la carne, es decir, todo está contaminado. Mire, yo el mes pasado estuve en Francia, donde están haciendo un examen masivo de glifosato, es decir, miles de personas que se están haciendo exámenes, se lo paga cada uno incluso. Sí. Y lo que empezó, primero, bueno, empezaron 10, 20, 30, y se dieron cuenta que todos tenían glifosato, pero todos. Ahora van más de 2.000, piensan llegar a los 10.000. De los 2.000 casos, el 100% tenía glifosato en su orina. Personas escogidas al azar, digamos. Al azar, y que ellos mismos, hay muchos que viven en el centro de París, que están muy lejos de la campiña francesa, la famosa campiña francesa. Es decir, yo vivo en Almagro, el barrio de Almagro, es decir, bien lejos de cualquier cultivo de soja o de cualquier otro tipo, y tengo glifosato en orina y en sangre, yo me hice el examen. Es decir, y no trabajo en el campo, ni mucho menos. Así que, lamentablemente, no conozco a nadie que se lo haya hecho y no tenga. Es más fácil decirlo así. Estamos tratando de ver si podemos importar esa campaña acá a la Argentina, ¿no? Impactante, la verdad que el todos tenemos glifosato suena como muy fuerte, especialmente en las ciudades donde creemos que estamos a salvo de todo, ¿no? Ya me siento sucio además, ahora empiezo a sentir distinto la sangre. Y bueno, claro, está en la sangre, ¿no? En la sangre, sí, en todo el cuerpo, sí. Enrique, gracias por este rato con nosotros. Muchas gracias por llamar y por tocar estos temas. No es común que haya medios que se ocupen de estas cosas, así que muchas gracias. A vos. Enrique Viale, abogado ambientalista, repasamos un poco buena parte de las principales problemáticas argentinas esta mañana.